Vamos a hablar hoy de las cautividades de Yahudá. En Yirmeyá 23 al 30, el profeta dijo a la gente que si se sometían al justo veredicto de Yahweh les permitiría permanecer en la tierra bajo el yugo de madera solamente. Pero si se negaban a someterse al veredicto de Elohim, entonces pasarían bajo el yugo de hierro y serían deportados a Babel. Este fue un mensaje no solo para el rey de Yahudá, sino también para las naciones vecinas. Elohim estaba dando todas estas naciones, las estaba entregando a Nabucodonosor, rey de Babel, sí, para que fueran sus siervos. Todas esas naciones fueron amonestadas para someterse al yugo de madera de Babel. En otras palabras, Elohim dijo que le había dado todas esas naciones al rey de Babel, Nabucodonosor, mi siervo, dijo. Elohim reclama el derecho de hacer esto por derecho de creación realmente. Entonces, declara eso en el Pasuk 5. Así vemos que Yahweh mismo reclamó el crédito por traer al rey de Babel a Jerusalén para destruir el templo y deportar a la gente a otra tierra. No fue un accidente, no fue otra cosa. Ellos fueron realmente deportados. Elohim contrató, por así decir, al rey de Babel para ejecutar su veredicto sobre la nación de Yahudá. Pero Yirmeyá también dejó claro en el Pasuk 11 que si la gente de Yahudá se sometiera al veredicto de Elohim, se les permitiría una forma de juicio menor, ¿no es cierto? O sea, si se sometían, iban a aceptar este yugo de madera que se les estaba ofreciendo. Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel y le sirva, la dejaré en el suelo para labrarlo y habitar en él, declara Yahweh, dice Yirmeyá en el Pasuk 11 del capítulo 27. De manera que lo que estaba diciendo justamente era confirmando que este era un yugo de madera, que ya entendimos que difiere del yugo de hierro, en que en el yugo de madera la gente queda dentro de su tierra, a pesar de que queda bajo el control de otro, ¿no es cierto? El siguiente capítulo, el capítulo 28, nos dice la decisión de la gente a través de su portador principal, ¿no es cierto? El profeta Hananiah, que ya vimos cómo había tratado mal a Yirmeyá. Y aquí también aprendemos que Elohim le había dicho a Yirmeyá que caminara alrededor de Jerusalén con un yugo de madera alrededor de su cuello para que la gente supiera lo que él mismo había decidido hacer, ¿sí? La decisión de Yirmeyá fue someterse al rey de Babel, enviado por Elohim, y servirle como le serviría directamente a la doña, que era orden del que estaba sucediendo estas cosas. Hola Jorge, buenas tardes. Sabiendo entonces que Nabucodonosor era su siervo o empleado, ¿no es cierto? El profeta Hananiah se ofendió por el yugo que estaba en el cuello de Yirmeyá, así que se lo sacó a la fuerza y lo rompió. Y entonces Yahweh responde, pero el profeta Hananiah quitó el yugo del cuello del profeta Yirmeyá y lo rompió. Y Hananiah dijo en presencia de todo el pueblo, así ha dicho Yahweh, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babel, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Él se atrevió a levantar una profecía por su cuenta, ¿sí? Y el profeta Yirmeyá se fue por su camino. Yirmeyá no se resistió. No hizo nada, no protestó, no dijo nada, sabiendo que eso era simplemente la respuesta de la gente ante Elohim. No tenía intención de someterse a Nabucodonosor, la gente no quería, ¿sí? Porque pensaban que Elohim estaba de su lado y les ayudaría a derrotar al ejército babilónico. Lo mismo va a suceder en estos últimos tiempos. Muchos creen que a pesar de todo el mal comportamiento, todos los paganismos y todo lo demás que siguen manteniendo, Él los va a salvar de la hora del problema, ¿no es cierto? Y muchos lamentablemente van a terminar de la misma manera. Tienen que verse las cosas que están escritas para no repetir los mismos errores. Yirmeyá dice, tú dices soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí. Mira, te voy a traer a juicio por decir yo no he pecado, ¿sí? Eso hace que Yirmeyá diga, ¿no es cierto? Lo dice Yahweh, ¿no? Que ellos no creían que eran culpables de rebelión contra Elohim, porque seguían adorándole de todas formas, seguían con sus rituales, ¿no es cierto? En el templo de Elohim. No creían que Elohim permitiría que su hermosa casa, ¿no es cierto? El templo, fuera profanada o destruida. Y Yirmeyá dice, no pongan su confianza en ilusiones, ni digan templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh. Son esos edificios. Elohim llamó a 2 profetas, Yirmeyá y Hananiah, ¿no es cierto?, para
polarizar a la gente, establecer dos bandos, por así decir, y manifestar los corazones de las personas. Los que tenían rebelión en sus corazones naturalmente siguieron las profecías de Hananías, y esos creyeron en la teología de la rebelión, ¿sí? Al rebelarse contra Nabucodonosor, que era quien Yahweh estaba enviando, sin saberlo se rebelaron contra el propio Elohim. Muchos hoy hacen lo mismo, ¿sí? Apoyando a una nación rebelde que ha decidido reconstruir sin Elohim. Pueden construir, responde él, pero yo derribaré. Los que creyeron en el mensaje de Yirmeyá fueron los que conocieron y entendieron la ley de la tribulación, ¿sí? Que Elohim juzgaría a Israel y a Judá por desechar su ley. Hola Mariel, buenas tardes. Entonces, estos creyentes estaban dispuestos a someterse al yugo de madera, tal como lo hizo Yirmeyá. La mayoría rebelde, sin embargo, decidió que Elohim nunca querría que fueran esclavos del rey de Babel. Al parecer se olvidaron de su propia historia en el libro de los jueces. Ciertamente no creyeron las leyes de la tribulación que se encuentran en Devarim 28 y que ya vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior. Como muchos creyentes hoy dicen, Elohim no puede hacer eso porque Él es amor, mientras pisotean su justicia. Y no es así, ¿no es cierto? Y por eso aquellos yahuditas y todos los israelitas también, ¿no es cierto? Antes habían caído los otros, lucharon y murieron. La ciudad, el templo y toda la tierra fue devastada. Los sobrevivientes fueron llevados por la fuerza a Babel para cumplir su sentencia de 70 años bajo un yugo de hierro. No aceptaron el de madera, les tocó el de hierro, ¿sí? Y eso ya les había sido advertido. La nación de Yahudá podía haberse evitado la absoluta desolación y destrucción si hubieran prestado atención a la palabra del Adón de Yirmeyá, que les estaba dando. Sin embargo, eran demasiado patriotas para someterse al juicio de Elohim, ¿sí? Ellos amaban más su patria que al propio Creador. En verdad, disfrazaron de patriotismo su propia rebeldía y orgullo al no aceptar que no eran tan especiales como ellos creían y que si se portaban mal iban a ser castigados como cualquiera, ¿no es cierto? No eran tan especiales al punto de que Yahweh los perdonaría de todo solo porque ellos eran su pueblo elegido, que eran elegidos justamente para comportarse de la manera correcta. Pero por eso es tan importante, incluso hoy en día, reconocer los juicios de Elohim, en lugar de simplemente suponer que todos los enemigos nacionales opresores son del diablo, son cosas que nos vienen del diablo, porque no es así, ¿no es cierto? A pesar de que realmente están del otro bando, ¿no es cierto? Pertenecen al otro lado, Yahweh mismo es quien los envía muchas veces. Hola Alfonso, buenas tardes. Entonces, en los días de Yirmeyá fueron los patriotas religiosos los que llevaron a la gente como corderos a la matanza a manos de Babel. Y no será muy diferente en estos últimos días. El consejo de Yirmeyá a los buenos higos. Había dos hombres llamados Hananías, ¿no es cierto?, en esa época. Uno representaba a los buenos higos, el otro representaba a los higos malos. El Hananías que se oponía a Yirmeyá, ¿no es cierto?, el que vimos, es el profeta de los higos malos, evidentemente, porque pensaba que Elohim bendeciría a Judá inclusive en su rebelión. Pensó que ser elegido significaba que eran un pueblo de privilegios hasta para estar por encima de la ley, ¿no es cierto? Y que Elohim, por lo tanto, nunca los pondría en cautiverio o esclavitud. El otro, Hananías, era uno de los amigos de Daniel, ¿sí?, que se sometió a Elohim y fue llevado a Babel como cautivo, donde fue llamado Sadrach, justamente. Leemos de él en el capítulo 1 de Daniel, ¿no es cierto? Y después aparece varias veces más también. Él representó los buenos higos como se describe en Yirmeyá en el 24:7. Yirmeyá luego escribió una carta a los cautivos de Babel, es decir, a los yahuditas que eran los buenos higos, ¿no es cierto? Incluido justamente Hananías Sadrach, ¿no es cierto? Les dijo cómo vivir en Babel mientras estaban en cautiverio. Su consejo no fue organizar una revuelta y ni siquiera una huelga general, ¿no es cierto? Él no les ordenó que asesinaran a ninguno de sus captores, ni que conspiraran contra el rey, ni nada por el estilo. Su consejo fue: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, a toda la comunidad que exilié de Jerusalén a Babel: edifiquen casas y vivan en ellas, planten huertos y coman de su fruto, tomen esposas y engendren hijos e hijas, y tomen esposas para sus hijos y denles sus hijas a esposos para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes.
En otras palabras, Yahweh, Yirmeyah le dijo a la gente, ¿no es cierto?, por Yahweh, que oraran, por el bienestar de Babel. Esa fue la orden que Yahweh dio a sus cautivos, ¿sí? Que oraran por la paz y la prosperidad de Babel. No oren para que Babel sea destruida, ya que solo fue el verdugo del justo juicio de Elohim sobre Yahudá. No trabajen para derrocar al rey Nabucodonosor, porque es el siervo de Elohim que él puso de forma justa sobre ellos, ¿sí? No intenten asesinar al rey, porque Elohim le había dado a Yahudá en sus manos y lo llamaba mi siervo. Entonces estarían tratando de matar a un siervo de Elohim, no importa lo bueno o malo que fuere, ¿no es cierto? Kefá dio el mismo consejo a los siervos. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Está en capítulo 2 de Kefalef. Los hijos malos se hubieran burlado, obviamente, los consejos de Yirmeyah, pero los buenos hijos prestaron atención y fue lo que hicieron. Ese fue su comportamiento. Ni Daniel ni sus amigos intentaron conspirar contra el rey de Babel, al contrario, se sometieron a todo. Los buenos hijos vivieron para criar hijos que luego pudieron regresar a la antigua tierra después de 70 años de cautiverio. Porque así ha dicho Yahweh, cuando se cumplan los 70 años de Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa para favorecerlos, para hacerlos regresar a este lugar. El regreso del exilio. En años posteriores, Babel había sido una de las provincias del imperio asirio, ¿no es cierto? Pero Babel pudo rebelarse y derrocar a Asiria en su momento, capturando la ciudad capital de Nínive alrededor del 707 antes de la era cristiana. 3 años después conquistaron Jerusalén y Judá, ¿no es cierto? Sin embargo, el imperio babilónico solo duró 70 años, realmente, ¿no es cierto? Y la cautividad de Jerusalén también fue de 70 años. Alrededor de 50.000 personas de Yahudá, Benjamín, Leví regresaron a la antigua tierra para comenzar la larga y difícil tarea de reconstruir una nación bajo el liderazgo de Zerubabel, el gobernador, ¿no es cierto?, con la ayuda de Ezra y Nehemías. También tuvieron la inspiración de los profetas Habacuc, Haggai, Zecarías, Malachías, son todos de esa época. Pero durante los siguientes 450 años, la gente no tuvo profetas que los guiaran antes del nacimiento de Yahshua. Muchos de ellos olvidaron la ley de la tribulación, es lo que siempre sucede, ¿no es cierto? Y pronto los higos malos comenzaron a multiplicarse en la tierra nuevamente. Su situación fue la siguiente. Babel cayó, ¿no es cierto?, ante los medos y los persas, y este evento está registrado en el capítulo 5 de Daniel. Darío el persa tomó la ciudad de Babel y la gobernó durante unos años y organizó el nuevo imperio en 120 provincias, ¿no es cierto? Esto está en el capítulo 6 ya de Daniel. Más tarde llegó el rey Ciro, el persa, y Darío regresó a su nación de Media. Ciro, entonces, emitió el famoso edicto, ¿no es cierto?, que permitió a los exiliados de Judea regresar a sus tierras. Ciro el persa no le dio la independencia a Yahudá. ¿Sí? Zerubabel fue nombrado gobernador de Judea, pero permaneció bajo la autoridad de los monarcas persas. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en este momento? Ellos salieron del yugo de hierro, habiendo terminado los 70 años decretados para ese yugo de hierro, y volvieron al yugo de madera. No fueron libertados, volvieron al yugo de madera, ¿sí? Entonces, de hecho, muchos años antes, Daniel ya había previsto una serie de 4 principales imperios, ¿no es cierto?, mundiales en el capítulo 2, que controlarían el mundo hasta la venida del gran reino de la roca, ¿no es cierto? El reino de Elohim bajo Yahshua HaMashiach y sus vencedores, ¿no es cierto? Que está en el capítulo 2 de Daniel. En Daniel 7 se nos dan más detalles, ¿sí? Al saber que estos imperios de bestias, ¿no es cierto?, son el león, el oso, el leopardo y la bestia sin nombre, permanecerían en el poder hasta que llegara el momento en que los santos tomaran posesión del reino.
Entonces imperios de bestia eran Babel, Medo, Persia, Grecia y el imperio romano, ¿no es cierto? Han sido interpretados siempre de esta manera. Daniel también vio un cuerno pequeño, ¿no es cierto?, que tomaría las riendas de la autoridad a la caída del reino romano. Esto ha sido interpretado como que se trataría de la Roma papal. Estoy hablando de interpretaciones y no vamos a entrar en esos detalles en este momento, solamente para ponerlo todo dentro del esquema general, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el cautiverio era de larga duración, no iba a ser un cautiverio corto. Ya vamos a estudiar en su momento, mucho más adelante, la parte de los números y cómo es que se calcula y se deciden y se decretan, cómo él decreta estos tiempos, porque no son al azar tampoco, ¿sí? De manera que el edicto de Ciro simplemente cambió el yugo de hierro a un yugo de madera. Así que Judá simplemente se convirtió en una de las provincias del imperio medo-persa en ese momento, entonces. Mientras que Judá había estado bajo un yugo de hierro durante 70 años, ahora estaban bajo el yugo de madera más suave. Elohim les permitió permanecer en sus tierras como sirvientes de los medos y los persas. Este imperio fue representado en Daniel 2 como el pecho y los brazos de plata de la estatua y en Daniel 7 como el oso. Esto volvió a cambiar unos 200 años después cuando Alejandro Magno conquistó Persia y formó el imperio griego, ¿no es cierto? La dominación del imperio griego fue representada como el vientre y los muslos de bronce en el capítulo 2 y como el leopardo, ¿no es cierto?, en el capítulo 7. En el cambio de Persa a Grecia se mantuvo el yugo de madera, todavía estaba sobre Judá, sí, simplemente cambiaron de amos. Cuando murió Alejandro, su imperio griego se dividió entre sus 4 generales. Ptolomeo recibió Egipto y Seleuco recibió Siria, ¿no es cierto? Y comenzó la gran guerra del Reino del Norte contra el Reino del Sur. Palestina quedó atrapada en el medio y se convirtió en el campo de batalla de estos dos imperios que luchaban, ¿no?, y pasaban por las tierras, ¿sí? A veces quedaba controlada por Siria, a veces quedaba controlada por Egipto. Finalmente, alrededor del año 160 más o menos, antes de la era cristiana, después de algunas cosas particularmente desagradables que el rey sirio hizo en el templo de Jerusalén, que ya todos conocen, los macabeos se levantaron y arrojaron el yugo de Siria. Durante un siglo la nación de Judá se independizó. Es evidente que Elohim permitió que el yugo de madera fuera removido temporalmente debido a la blasfemia muy grosera, ¿no es cierto?, del rey sirio. Después, en el año 63, antes de la era común, el ejército romano bajo Pompeyo capturó a Siria y Judea, y una vez más Judea cayó bajo un yugo de madera. El imperio romano fue representado en Daniel 2 como las 2 piernas de hierro, ¿no es cierto?, y en el capítulo 7 se lo representa como una bestia sin nombre con dientes de hierro. Muchos de los judíos se quejaron bajo el gobierno de Roma, no aceptando ser siervos de Roma, porque no consideraban que fueran siervos de Elohim. Bueno, no consideraron en realidad que ninguno de los imperios que los dominó fueran siervos. No querían estar bajo el yugo de madera. En esa época surgieron muchos falsos mesías prometiendo liberarlos y traer el reino de Elohim, pero todos fallaron. Los grandes dientes de hierro de Roma y las garras de bronce pisotearon toda la resistencia bajo sus pies, como advirtió Daniel en el capítulo 7. Si la gente hubiera entendido las escrituras, se hubieran dado cuenta de que ellos mismos necesitaban arrepentirse y orar por Roma, ¿sí? Así como Yirmeyá había dicho que oraran por el bienestar de Babel. Esa es la orden que se le fue dada y esa orden sigue vigente, orar por los enemigos, recordemos. Pero a medida que pasaba el tiempo, su rebelión contra Elohim creció, ¿sí? Y Yahweh respondió aumentando la presión de Roma, o sea, permitiendo que Roma actuara cada vez más duramente. Si la gente hubiera decidido ser amiga de Roma, los romanos los habrían tratado con mucha más amabilidad, como hicieron las otras naciones, y hubieran prosperado, hubieran sido mejor tratados. Pero Judea era una región, ese fue el nombre que ellos le pusieron, que los romanos pusieron a la región, ¿no es cierto? Era un país difícil de gobernar, porque eran las más rebeldes de todas las provincias de Roma. Siempre fue la peor. Roma no tuvo en cuenta la rebelión. Ellos creían
en aplastar a fondo toda rebelión, ¿sí? Para dejar claro que la rebelión era completamente inútil. Creían que solo eliminando toda esperanza de éxito podían desalentar una siguiente revuelta. Pero los judíos creían que Yahweh estaba de su lado, que su templo era la casa de Elohim y que Elohim quería que fueran libres e independientes. Vieron a la Roma pagana como un opresor impío e idólatra y no como un siervo de Elohim para azotarlos hasta que se arrepintieron y creyeran en el mensaje de Yirmeyá. Tampoco creyeron justamente en el mensaje de Daniel, ¿no es cierto? No comprendieron que al estar pensando de esa forma estaban declarando que su Elohim no era todopoderoso, o los habría libertado evidentemente, ¿no es cierto? Porque seguían siendo cautivos. Ellos tenían que darle una ayudita. Eso es lo que estaban diciendo, ¿no es cierto? Comenzó a nacer en ellos la chispa de la autopreservación que terminaría incorporándose mucho más abiertamente más adelante en el misticismo judío, ¿no es cierto? Cuando desarrollaron toda su teología inventada basada en el concepto de que Yahweh necesita de la ayuda del hombre para completarse, ¿sí? Y que si los hombres no colaboran lo suficiente, el Mesías no viene, las cosas no suceden, las cosas no se arreglan y todo lo demás. Ellos no querían someterse al yugo de madera de Roma más de lo que sus antepasados habían querido someterse al yugo de madera de Babel, realmente, ¿sí? Y así la historia de Judea se movió de manera constante hacia ese enfrentamiento final que concluyó en el año 70, ¿no es cierto?, de la era común, cuando se conocería de una vez por todas por quién Elohim lucharía. Y Yahweh luchó por Roma. ¿Sí? Se puso del otro lado. Yarushalayim fue destruida una vez más y Yahweh puso a la gente bajo el yugo de hierro una vez más y esta vez más agravado. Porque cada vez que nos negamos pasamos a una cosa cada vez peor, ¿no es cierto? Como cualquier criminal reincidente, la pena que recibe es mayor porque tiene antecedentes. La revuelta contra Yahweh y Roma, ¿no es cierto? En el libro del autor Abraham León Zahar, ¿sí? Una historia de los judíos, es un libro de 1930, este autor escribe: en última instancia, la paciencia romana se agotó por completo y los procuradores introdujeron medidas de severidad bárbara. Los soldados murieron por la más leve provocación. Eminentes líderes judíos fueron clavados en el madero, mientras que pueblos enteros fueron arrasados. Todo fue en vano. Una fiebre de martirio pareció absorber a la gente acosada. Los fanáticos recorrieron todo el país con los ojos desorbitados y frenéticos, profetizando el fin del mundo y el advenimiento del Mashiach. Las multitudes estaban listas para seguir a todos los visionarios imposibles que reclamaban la inspiración del cielo. Los celotes se apresuraban a morir llorando en exaltación histérica. ¿Qué tenía que ver uno con tal nación? Los romanos estaban francamente desconcertados. Se habían ocupado de muchos pueblos turbulentos, pero ninguno tan contrario, tan increíblemente intratable. Así que esa era la situación realmente y esa era la conducta del pueblo judío. No fueron tan víctimas en sí, ¿no es cierto? Sino que se la pasaron tratando de rebelarse. Y lo peor de todo es que no comprendieron que se estaban rebelando contra el propio Creador. La guerra empezó en el 66 de la era común, mientras que Florus era el procurador romano de Judea. Judea estaba furiosa por la situación de inquietud, el odio hacia los romanos, ¿no es cierto? O sea, la situación era un caldero, ¿no es cierto? Los romanos creían que otra revuelta podía estallar, de hecho, en cualquier momento, ¿sí? Habían intentado la diplomacia a su manera, pero habían fracasado. Ahora le ordenaron a Florus que fuera firme e incluso despiadado si era necesario, ¿no es cierto?, pero que resolviera la situación. Josefo, ¿no es cierto?, el historiador de Judea, escribió en las guerras de los judíos, Florus, por lo tanto, aumentaba sus calamidades todos los días para inducirlos a una rebelión. Al mismo tiempo comenzó la guerra en el año 12 del reinado de Nerón y los 17 del reinado de Agripa en el mes de Artemisius o Hayar. En nuestra historia moderna de hacer cuentas, ¿no es cierto? El comienzo de la guerra ocurrió en la primavera del 66, ¿sí? Si leemos la historia a través de los ojos de Elohim, vemos que la historia es simplemente una profecía cumplida. Por lo tanto, sin un cierto conocimiento de la historia, no podemos entender realmente lo que los profetas predijeron
por la inspiración de Elohim. Quienes no conocen la historia están condenados a repetirla, y eso es lo que ha sucedido y que continúa sucediendo en la actualidad. En el caso de Yahudá, en el primer siglo, se habían olvidado de las leyes de la tribulación y no creían nuevamente, estaban rechazando el antiguo mensaje de Yirmeyá. Olvidaron la razón del yugo de hierro de Babel, por lo que fueron condenados a volver a su pesado juicio. Yahweh pretendía juzgar a Jerusalén y al pueblo por su religión hipócrita, como lo dijo Yeshayá, que habían demostrado plenamente por el rechazo de sus líderes, de Yahanan el Inmersor y de Yahshua mismo, ¿no es cierto? Yahanan había sido ejecutado y Yahshua mismo sabemos que fue clavado en el madero en Pesaj. Ahora, sus 40 años de gracia estaban llegando a su fin en el 70, ¿no es cierto?, de la era común. Elohim se movió en el corazón de Roma para nombrar a Florus sobre Jerusalén, ¿no es cierto?, sabiendo que su política basada en el miedo solo provocaría justamente la reacción más negativa de la rebelión judía. Evidentemente, lo que estaba haciendo, cómo se comportaba el general romano, lo único que iba a conseguir era que se rebelaran del todo, ¿no es cierto? Eso sería su juicio final, ¿no es cierto? Florus no sabía que él era solamente un peón en las manos de Yahweh, ¿no es cierto? No podía ver, evidentemente, el cuadro más grande. Y lo mismo le sucedió, lamentablemente, a la gente de Judea. Alrededor de ese tiempo, una banda de extremistas judíos llamados sicari, o sea, traducido para nosotros son los sicarios, que significa asesinos, fueron expulsados de Jerusalén, donde causaban muchos estragos, ¿no es cierto? Se les arreglaron para tomar la fortaleza de Masada y matar a los soldados romanos que estaban en ese lugar, después de que los sicarios primero les prometieran perdonarle la vida si se rendían. Josefo dice, y así fueron asesinados bárbaramente todos estos hombres, a excepción de Metilio, un romano que se salvó solo porque aceptó convertirse en judío, ¿sí? Esos asesinos, o terroristas como los llamaríamos hoy, ¿sí?, permanecieron en Masada hasta que los romanos los conquistaron en el 73 de la era común. Esto fue después, ¿no es cierto?, del templo. Al mismo tiempo, el templo de Jerusalén comenzó a negarse a hacer sacrificios por los extranjeros, ¿no es cierto? E incluso rechazaron el sacrificio del César. Eso fue lo que terminó de calentar todos los ánimos. Josefo nos dice que este fue el verdadero comienzo de nuestra guerra con los romanos. En unos pocos meses, cuando la gente viajaba a Jerusalén para la fiesta de Sukkot, estallaron hostilidades abiertas. Todo esto está narrado en Guerras de los Judíos de Flavio Josefo, y además de en otros lugares, ¿no es cierto? La 12ª Legión de Roma de Antioquía fue destruida por completo. Roma no estaba contenta con esto y se preparó para enviar un ejército mayor, ¿no es cierto?, para sofocar toda la revuelta. Y en este momento vemos que las palabras de Yahshua estaban a punto de cumplirse. Cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Entonces, los que estén en Judá huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Yahshua estaba hablando de la destrucción de Jerusalén profetizada en Yirmeyá 19. También estaba hablando de los días de venganza profetizados en Yeshayá 34:8. Si bien estas profecías aún no han visto su cumplimiento final completo, se cumplieron parcialmente. Sabemos que esas siempre son sombras, ¿no es cierto? Y que todavía hay un cumplimiento final que hay que esperar. Sí, eso se cumplieron parcialmente en la guerra de Babel y nuevamente en la guerra romana. La destrucción de la 12ª Legión de Roma fue el acto final que selló el destino de Jerusalén. Josefo dice, después de que esta calamidad hubiera caído sobre Cestio, el de la 12ª Legión que fue destruida, muchos de los más eminentes de los judíos nadaron lejos de la ciudad como de un barco cuando iba a hundirse. Eusebio, también un historiador cristiano del siglo IV, escribe de esto en su historia eclesiástica y dice, además a los miembros de la congregación de Jerusalén, mediante un oráculo dado por revelación a personas aceptables allí, se les ordenó que abandonaran la ciudad antes de que comenzara la guerra y se establecieran en una ciudad de Perea llamada Pella. Y Pella, aquellos que creyeron en Mashiach emigraron de Jerusalén. Evidentemente, entonces, los creyentes en Jerusalén se mudaron a Pella porque
recordaron las advertencias de Mashiach, ¿no es cierto? Esa ciudad está al este del río Jardén, ¿no es cierto? Muchas millas al norte del Mar Muerto, para allá y para el otro lado se fueron. En otras palabras, la tribulación no diezmó a la congregación de Jerusalén, que representaban los buenos higos de Yahudá. Elohim trajo tribulaciones para juzgar a los malos higos, ¿sí? Aquellos que permanecieron en el judaísmo, aquellos que apoyaron el sistema religioso hipócrita y sin ley que había rechazado a Yeshua como el Mashiach, y que también rechazaron el yugo de hierro y el de madera, rechazaron todo, la disciplina que Yahweh los estaba sometiendo. Entonces Roma rodeó a Jerusalén en la mañana de Pesaj en el 70, ¿no es cierto? Y el asedio duró hasta agosto, cuando el templo fue destruido en Ab 10, el mismo día que los babilonios quemaron el primer templo muchos siglos antes, ¿no es cierto? Josefo nos cuenta nuevamente en guerra, dice, así que Tito, el general romano, se retiró a la torre de Antonia y resolvió asaltar el templo a la mañana siguiente con todo su ejército y acampar alrededor de la casa sagrada. Pero en cuanto a esa casa, Elohim la había condenado desde hace mucho tiempo. Y ahora ese día fatal llegó según la revolución de los siglos. Fue el 10º día del mes Lous o Ab, en el que fue quemada por el rey de Babel. El yugo de hierro reimpuesto sobre los malvados higos de Yahudá. Jerusalén entonces fue destruida en el año 70 y la devastación final de la tierra se completó con la captura de Masada 3 años después, ¿sí? Durante ese tiempo los yahuditas adoptaron la misma actitud que sus antepasados en los días de Yirmeyá. No podían creer que Elohim realmente lucharía contra ellos. No podían creer que Elohim los estaba juzgando por su pecado. No podían creer nada, sinceramente. No podían creer que la voluntad de Yahweh fuera someterlos a sus odiados conquistadores. Así, una vez más, estos fanáticos religiosos y patriotas, ¿no es cierto?, estos celotes, entre ellos llevaron a la nación al desastre final. De la historia queda claro que en el año 70 de la era común los judíos fueron sometidos al yugo de hierro, ¿no es cierto? Como se definen en las leyes de la tribulación. De Barín 28, que dice, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos del fin de la tierra, la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. El símbolo nacional de Roma era el águila, ¿no es cierto? Como todos sabemos, el Imperio Romano también fue el cuarto reino de la bestias de Daniel, ¿no es cierto? Que el profeta describe como teniendo piernas de hierro, ¿sí? Así que esta profecía del yugo de hierro y una nación águila parece particularmente descriptiva de Roma. Devorará la prole de tu ganado y el producto de tu suelo hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo, ni de aceite, de becerros de tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado a la ruina. Te encerrará en todos tus poblados por toda tu tierra hasta que haya caído toda muralla fortificada y alta en que confías. Y cuando estés encerrado en todos tus poblados por toda tu tierra que Yahweh tu Elohim te haya asignado, y ahí continúa, ¿no es cierto? Esto está en Devarim, en el capítulo 28. Sí, 28, digo bien, perdón. El ejército romano asedió Jerusalén, ¿no es cierto?, y a todos los pueblos de Judea, hasta que los dominó a todos, inclusive como Moshe especificó, les quedarán escasamente unos pocos, después de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, porque no hicieron caso al mandato de Yahweh tu Elohim. Y así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y en eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún entre estas naciones no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Yahweh les dará allá un corazón angustiado y ojos que desfallecen y un ánimo abatido.
Así que tomemos nota de que Moshe dijo que esto le pasaría a la gente debido a su desobediencia a Elohim. Aquellos que no creen las palabras de Moshe pueden culpar a los romanos por esta calamidad, ¿no es cierto? Pero Moshe no dice que fueron los romanos ni que serían los romanos. Otros pueden culpar a las circunstancias, algunos pueden culpar al diablo, otros pueden culpar hasta a Elohim mismo, ¿sí? Pero Moshe le da a Elohim el crédito por traer esa tribulación, y es así como ha sucedido. Y Yahshua dijo de estas personas, todos estos que buscan otras excusas, ¿no es cierto? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moshe. Es Moshe en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues él escribió de mí, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Dice Yahanan en el capítulo 5. El yugo de hierro, como lo definió Moshe, significaba que los judíos serían despojados de la tierra. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados en aquella guerra, muchos más fueron vendidos como esclavos en otras tierras, pero aún no estaban totalmente desposeídos de la tierra, es decir, todavía no tenían prohibido poner un pie en esa tierra. Esta orden fue dada más tarde, en otra revuelta, conocida como la revuelta de Bar Kokhba, ¿sí? Eso sucedió entre el 132 y 135 de la era común. A pesar de todas sus protestas en contrario, los judíos no creyeron en Moshe más de lo que creyeron en Yahshua, y esa es la verdad. Porque Moshe les dejó bien claritas las reglas escritas y lo que les sucedería si ellos desobedecían. Entonces tampoco le creyeron a Moshe, a pesar de que ellos dicen que lo siguen. Si hubieran creído a Moshe, habrían entendido que no eran los romanos, sino Elohim quien les estaba trayendo juicio y tribulación. Si hubieran creído a Yirmeyá, se habrían sometido a los romanos y prosperado bajo el yugo de madera, pero realmente era como ellos dijeron, ¿no es cierto? Eran los hijos de aquellos padres que mataron a los profetas, ¿sí? No se comportaron de manera diferente, sino exactamente la misma que sus padres, ¿sí? Su reacción ante el ejército romano fue idéntica a la reacción de los higos malos hacia el ejército de Babel muchos años antes. No entendieron que Elohim los estaba juzgando. Muchos hoy tampoco entienden eso. Muchos yo pensaba también, pensábamos en la parte personal también, que las cosas malas que nos estaban pasando eran, el diablo me está haciendo mal, me está haciendo lo otro, son provocaciones de afuera. Y en realidad son disciplinas a las que estamos siendo sometidas, pero también son disciplinas a las que estamos siendo sometidos por justicia, porque hemos cometido las infracciones que nos han llevado a esa situación, ¿sí? Y son para nosotros, deberían ser yugos leves, pero muchas veces los transformamos como el que estamos, un yugo de hierro. Eso es donde nos lleva la eterna rebelión, ¿no es cierto? Y esa es nuestra carne. Entonces, los judíos continuaron luchando hasta la muerte, ¿no es cierto? Pensando que Elohim siempre estaría de su lado. Esa confianza nunca la perdieron, sí. Parece ser un hecho de la historia que aquellos que están sin ley también están ciegos a su propia falta de ley. Por esta razón luchan contra los que Elohim levanta para juzgar a la nación. Luchan contra el palo, en lugar de arrepentirse ante el que lo empuña, ¿sí? Que es Yahweh mismo. Devarim 28 profetiza que servirían a otros dioses en su cautiverio en otras tierras. El judaísmo también cumple esta profecía, ya que no adoran al Elohim de las Escrituras, excepto con sus labios. Dice Adonai, porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres, aprendidos de rutina. Por eso volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. Dice Yeshaya 29. Así los libros de historia judía están llenos de quejas sobre cómo otras personas los han tratado mal, ¿sí? Como creyentes no estemos entre los que maltratamos intencionalmente a nadie, ni siquiera a los judíos, ¿no es cierto? Ellos tienen que estar incluidos. Sin embargo, reconozcamos también que Elohim levantó personas de carácter impío contra ellos para juzgarlos de acuerdo con la ley de Moshe. Elohim usa a los hombres malvados para sus propósitos, tanto como a los hombres de buen carácter, a los justos también, pero de diferentes maneras. Comprendamos que si le hizo esto al pueblo elegido, ¿será que nos perdonaría a nosotros si también transgredimos? Si vemos estas cosas ahora, podemos entender que nosotros estamos bajo yugo de hierro, bajo el sistema satánico, y que no debemos resistirnos ni luchar con él, porque estaríamos luchando contra nuestro Padre. Debemos en realidad arrepentirnos delante de Yahweh y orar en intercesión para que venga su reino, como hizo Daniel en su momento.
el momento del juicio en Jerusalén. Este juicio de Elohim vino como resultado directo de su rechazo y ejecución de Yahanan, el inmersor, y Yahshua HaMashiach. Elohim les dio 40 años de gracia para arrepentirse, pero ellos se negaron. Entonces, en su celo religioso ciego, ¿sí?, lucharon hasta que toda la tierra fue devastada y millones fueron muertos o vendidos como esclavos. Yahanan, el inmersor, fue ejecutado en Pesach, aproximadamente 6 meses después de haber bautizado a Yahshua. Matías 14 nos dice que después de que Yahanan fue ejecutado, sus discípulos vinieron y le contaron a Yahshua, y ahí Yahshua alimentó a los 5.000 con 5 panes de cebada y 2 peces. La misma historia se cuenta en el capítulo 6 de Yahanan, ¿no es cierto?, donde aprendemos, ¿sí?, en el Pasuk 4, que este milagro se realizó cerca de Pesach. 40 años después, en Pesach del 70, los romanos comenzaron a asediar la ciudad de Jerusalén. Ahí comenzó la caída final, ¿no es cierto? Josefo escribió acerca de 115.880 bajas llevadas a través de una sola puerta de Jerusalén. Dice, no menos de 115.880 cadáveres en el intervalo entre el 14º día del mes Shantiku Nisan, es decir, Pesach, el mes de Aviv, ¿no es cierto?, cuando los romanos acamparon en el acampamento de la ciudad y el primer día. Josefo registró que los romanos lanzaron su campamento alrededor de Jerusalén para comenzar el asedio en Pesach en el año 70, ¿no es cierto? La ciudad fue destruida a fines de agosto de ese mismo año. El templo fue quemado, todo el oro se derritió por el calor, porque se incendió completamente. Más tarde, una lucha entre las personas para tratar de sacar ese oro derretido entre las piedras, ¿no es cierto? Para cuando terminó la lucha de esas personas para recuperar el oro, se había cumplido por completo la profecía de Mashiach. Cuando Yahshua salía y se alejaba del templo, se le acercaron los discípulos y le llamaron la atención hacia los edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La captura de Masada. Los celotes fueron los extremistas judíos de la época, ¿no es cierto? Fueron llamados sicarios, que significa gente de las dagas, eran asesinos, ¿sí? Y eran terroristas también en su forma de actuar. Todos eran sus enemigos porque no les ayudaron a tratar de derrocar a las ciudades romanas. Así que el que no ayudaba, para ellos era enemigo. Uno de los discípulos de Yahshua, Simón Celote, ¿no es cierto? Justamente, había sido uno de ellos, pero fue llevado por Mashiach a una mejor manera. En el año 73, un hombre llamado Eleazar era el comandante de esos sicarios, ¿no es cierto? Antes de ir a Masada, él y sus hombres mataron a miles de personas en Jerusalén, aterrorizando a la gente para que se unieran a la revuelta contra los romanos. Es así que esa gente reclutaba, ¿no es cierto?, soldados. Cualquiera que fuera pacífico entre ellos era asesinado, literalmente. Cuando los sicarios fueron finalmente expulsados de Jerusalén, tomaron la fortaleza de Masada. 3 años después de la destrucción de Jerusalén, los romanos finalmente reconquistaron Masada, ¿no es cierto? Ellos tuvieron que construir una rampa hasta la fortaleza. La fortaleza estaba en la cima de una montaña y era prácticamente inexpugnable, ¿no es cierto? Terminaron la rampa el día 14 del primer mes en el año 73, que es el día en que normalmente la gente mataría a los corderos, ¿no es cierto?, para que se comiera Pesaj esa noche. Los romanos decidieron asaltar Masada a la mañana siguiente, pero esa noche los sicarios de Masada se ayudaron mutuamente a cometer suicidio en lugar de guardar Pesaj. Pueden ver, hay películas inclusive, claro que lo retratan de una manera muy heroica, ¿no es cierto? Solo una anciana y 5 niños se escondieron y sobrevivieron a esa terrible experiencia. El hecho de que tuvieran que esconderse, ¿sí?, para sobrevivir a la noche, muestra que eso fue más que un suicidio voluntario. También fue asesinato bajo el disfraz de suicidio asistido. No hay forma de saber cuántas de esas personas fueron asesinadas realmente, ¿sí? Josefo nos dice en las guerras de los judíos, esta masacre calamitosa se realizó el 15º día del mes. Esto es Pesaj, ¿no es cierto?, el día después.
Uno no puede evitar recordar la matanza del primogénito en Egipto, ¿no es cierto?, que ocurrió en la noche de Pesaj original. Los sicarios no celebraron Pesaj en la primavera del 73, en cambio se ayudaron mutuamente a suicidarse o asesinarse, ¿no es cierto?, en la noche que conmemora la matanza de los primogénitos de Egipto. Este evento identifica a los sicarios no con los israelitas justos, sino con los egipcios que murieron en aquel primer Pesaj, ¿sí? Esto es también significativo, el hecho de que los terroristas sicarios que murieron en Masada sean recordados hoy por los israelíes como héroes, ¿sí? No por nada, ¿no es cierto?, Edom los recuerda como héroes. Más bien deberían ser recordados como ejemplos de los malos higos, ¿sí?, cuyas actitudes y acciones deben ser aborrecidas por todas las generaciones futuras. Pero el Israel actual tiene alma de higos podridos, y por sus frutos los reconoceremos. Josefo deja en claro que estos fanáticos religiosos, los sicarios, estaban entre los más responsables de los desastres que se produjeron en Jerusalén y en toda la nación. No tuvieron el apoyo de todos, ¿no es cierto? No creían que Elohim quisiera que fueran gobernados por ningún extranjero. En realidad, ellos no utilizaban eso como una muletilla de apoyo para justificar su propia rebeldía, ¿sí? Con eso querían decir que estaban obligados por Elohim mismo a hacer la guerra a cualquier nación que los hubiera conquistado, cuando no era así, y la palabra escrita es la palabra escrita. No comprendieron la ley de tribulación de Devarim 28, no entendieron el libro de Shoftim, ¿sí?, donde Elohim deja muy claro que no les permitiría ser libres siempre que estuvieran en rebelión contra su ley y permanecieran en una condición impenitente. Primero tenían que arrepentirse. Tampoco aprendieron nada de los escritos de Yirmeyá, la destrucción de Jerusalén en manos de Babel, tampoco nada. Como ellos, muchos hoy leen solo las partes que les agradan de las escrituras, creyendo que cerrar los ojos alcanzará para no ser afectados. Ya vemos que la historia nos demuestra claramente que no es así como funcionan las cosas, ¿sí? Y no por nada estamos en el mismo estado grave de esclavitud en el que estaban ellos, porque hemos cerrado los ojos demasiado tiempo. Por lo tanto, los hijos malos de Yahudá, al intentar deshacerse del yugo de madera, solo lograron asegurarse por sí mismos el yugo de hierro, evidentemente. Muchos fueron asesinados, la tierra fue devastada, la nación misma fue destruida, vino espada, hambre, ¿no es cierto?, pestilencia, todas las cosas que Yahweh dijo que enviaría les tocó, y las personas fueron enviadas a tierras extranjeras como cautivos y esclavos. Todo lo que Moshe profetizó en la ley de la tribulación vino sobre ellos, y 2 veces. Este yugo de hierro continuó hasta el siglo XX, ¿no es cierto?, cuando nació el sionismo moderno. El sionismo fue el intento, nuevamente, una vez más, de deshacerse del yugo de hierro y regresar a la antigua tierra sin primero arrepentirse de su hostilidad contra Yeshua HaMashiach, como lo exige la ley. El movimiento en sí, por lo tanto, es ilegal. De manera que aquellos que apoyan y siguen apoyando a estos malos higos son los que están siguiendo al profeta Hananiah en lugar de a Yirmeyá. Es así de simple la cosa. En esa época muchos judíos se cansaron de esperar, pero permanecieron ciegos a la causa de su dispersión. Nuevamente, la pregunta es ¿por qué el sionismo logró establecer entonces el Estado de Israel, y a pesar de que la ley de la tribulación parecía que esto debería ser imposible, ¿no es cierto? No hay un precedente bíblico de tirar un yugo de madera o de hierro hasta que la gente se haya arrepentido, ¿sí? O sea, no hay un precedente bíblico de que Yahweh retire ese yugo. Y esa es la cosa. La respuesta se encuentra en el hecho de que el judaísmo está cumpliendo 2 series de profecías, como ya empezamos a ver, una para Yahudá y otra para Edom. Bajo la bandera de Yahudá, la ley divina prohibió a la gente sacarse el yugo de hierro, pero bajo la bandera de Edom los judíos tenían un caso genuino para presentar ante la corte divina, como ya dijimos. Yahweh lo dejó en stand-by, lo dejó sin solución, hasta que lo trajo a tona, ¿no es cierto?, lo trajo a la luz en el momento en que esa rebelión sería útil a su plan, ¿sí? Elohim le había prometido a Esaú, Edom, que se le daría la tierra de Canaán. Jacob, Israel, estaba obligado por ley a devolverle la tierra a su hermano, porque se la había tomado por medios fraudulentos. Y así, en 1948, la bandera Union Jack, que es el nombre de la bandera de Gran Bretaña, fue retirada de Palestina.
Alemania. Jac es una abreviatura de Jacob, es un juego de palabras, ¿no es cierto? Y nació una nueva nación que se llamó a sí misma Israel. Se retiró Jacob y entró Edom. En 1948, Jacob entonces se vio obligado a devolver la tierra a los judíos sionistas, no porque fueran descendientes de la casa del norte de Israel, ni tampoco porque fueran descendientes de la casa del sur de Yahudá, sino porque eran descendientes de Edom. Pero antes de que podamos comprender estos eventos más recientes en el siglo XX, tenemos que explicar el significado del rechazo de Yahshua HaMashiach en su primera aparición. Es de conocimiento general que el pueblo de Yahudá rechazó a Yahshua como el Mashiach, ¿no es cierto? Eso es bastante conocido por todos. La mayoría de la gente también sabe que Judas traicionó a Yahshua, poniéndose del lado de los enemigos declarados de Yahshua, a pesar de que era discípulo y amigo suyo. Pero no muchos entienden que esta historia completa del rechazo de Mashiach fue anunciada y profetizada en la historia del Tanaj, ¿sí? ¿No es cierto? A través de Absalón, que usurpó el trono de su padre con la ayuda de Ahitofel. Para comprender completamente por qué y cómo los judíos rechazaron a Yahshua como el Mashiach, tenemos que ver que la historia profética correspondiente en el Tanaj está simbolizando todas estas cosas. Esto ya lo hemos estudiado en otros estudios, pero vamos a mencionarlo nuevamente aquí. A menos que estudiemos los tipos y las sombras del Tanaj, no vamos a tener nunca una comprensión precisa del Berit Hadashah, porque el Berit Hadashah es la consecuencia de todo lo que ha venido sucediendo antes. David tuvo problemas familiares que surgieron de su relación con Batsheba, ¿no es cierto? En Shemuel Bet 13 leemos la historia del hijo de David, Amnón, y cómo violó a su media hermana Tamar. Tamar era hermana de Absalón, justamente. Absalón odiaba a Amnón por haber violado a su hermana. ¿Sí? Su odio se mantuvo a fuego lento durante 2 años y finalmente terminó matándola, ¿no es cierto? Durante ese tiempo David no hizo nada, o pareció por lo menos no hacer nada, para llevar a Amnón delante de la justicia. Al estudiar la mente de David, que realmente él era un hombre según el corazón de Yahweh, ¿no es cierto? Podemos estar seguros de que él había orado fervientemente acerca de la situación para saber qué debía hacer. La ley aplicable a este crimen está en las Escrituras. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa o fuera, no descubre su desnudez, ¿sí? No debes descubrirla jamás. En Vayikra 18:9. Ese comportamiento sin ley fue una de las razones por las que Elohim echó a los cananitas, ¿no es cierto?, de la tierra cuando su iniquidad estaba llena. El juicio de la ley está en el capítulo 18 de Vayikra. No se contaminen de ninguna de estas maneras, ¿sí? Que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando delante de ti. Porque todas esas cosas detestables las hacían la gente que estaban en la tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la gente te vomite a ti por contaminar, que la tierra, perdón, te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Por lo tanto, no hay duda de que David debió haber orado acerca de enviar a Amnón al exilio. ¿Sí? Que es lo que era la pena correspondiente, separarlo de Yahudá y revocar sus derechos de ciudadanía y también obviamente su herencia como hijo de un reino, ¿es cierto? Entonces, perdón, se me perdió de nuevo. Así que él había estado entonces ciertamente orando acerca de eso. Sin embargo, debe haber también recordado su propio pecado con Batsheba. El mismo David fue culpable, sabemos, de adulterio con Batsheba y del asesinato de Urías, su marido. En aquella situación, Elohim había sido misericordioso con David, no exigiendo que David fuera ejecutado por su pecado, no porque él se arrepintió delante de Yahweh, ¿no es cierto? Sino que su hijo, el hijo de Batsheba, moriría. Cuando Natán, el profeta, confrontó a David por su pecado, le contó a David una historia sobre un hombre rico que se había llevado el único cordero de su pobre vecino para alimentar a su huésped, ¿sí? David se enojó por esa injusticia y pronunció juicio sobre el hombre rico y le dijo: David se encendió en gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán: por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir, debe pagar 4 veces el valor de la corderita,
porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Esto está en el capítulo 12 de Shemuel Bet. Entonces el hijo de David fue llamado como un sustituto para morir por su pecado. Ese hijo de David era un tipo de Mashiach llamado a morir por nuestro pecado. Ese fue el hijo inocente realmente. Pero la segunda parte de este juicio fue que David debía hacer 4 veces la restitución, o sea que no alcanzaba con un hijo, de acuerdo con la ley, ¿no es cierto? Eso está en Shemot 22, ya lo vimos. Así encontramos que David perdió 4 hijos, ¿no es cierto?, en los siguientes años. El niño sin nombre, Amnón, Absalón y Adonía también moriría más tarde. David estaba muy enojado con Amnón, dice en las escrituras, pero sabía que no debía juzgar la situación en medio de la ira. Él también conoció personalmente la misericordia de Elohim, ¿no es cierto? Entonces, al estudiar la ley, ¿qué era lo que debía hacer todo rey sacerdote? ¿No es cierto? Según está escrito en la ley, el rey debe leer la ley todos los días para saber cómo aplicarla, ¿no es cierto?, en justicia. Él comprendió que ser un juez no era tan fácil como podía parecer a un legalista realmente, y así permaneció en oración para saber cómo manejar la situación, ¿no es cierto?, según la mente de Elohim, con un equilibrio adecuado. Lamentablemente, la demora hizo que Absalón tomara las cosas por su cuenta. Este retraso, a pesar de todo, fue divinamente inspirado y, como veremos en breve, era imperativo para cumplir los tipos proféticos y las sombras de los eventos que todavía están por venir. Absalón no entendió este retraso, ¿sí? Y aunque David estaba muy enojado, Absalón estaba que volaba directamente, ardía de odio, como está escrito. Existe una gran diferencia en esto. Su odio finalmente lo consumió y tomó el asunto en sus propias manos. Como legalista, él mismo se convirtió en un sin ley. Eso es lo que terminan siendo todos los legalistas. El legalismo es la peor forma de anarquía, porque también es ciego, ¿sí? Entonces Absalón mató a Amnón y después huyó a Geshur, donde vivía con Talmai, que era el padre de su madre, porque la madre era extranjera, y allí encontró asilo y permaneció 3 años. Durante ese tiempo David quería ver a su hijo, pero no hizo nada y no dijo nada acerca de que Absalón, para que Absalón regresara, ¿no es cierto? Él sabía que Absalón había actuado sin ley y el exilio era su juicio, pero desde el punto de vista de Absalón sintió que estaba justificado para matar a Amnón, ¿no es cierto?, siendo que esa no era el castigo estipulado por la ley, y pensó que su juicio, su exilio, entonces era injusto. Él quería volver a la tierra. Finalmente, Absalón le pidió al general de David, Joab, que intercediera por él. Entonces, David finalmente permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero pasaron 2 años y David no quiso estar en la presencia, que Absalón estuviera en su presencia en persona. Entonces, para llamar la atención, Absalón le pidió a sus sirvientes que prendieran fuego al campo de cebada de Joab, ¿no es cierto? Y eso lo hicieron. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 4, ¿no es cierto?, de esta serie, todas estas cosas de Absalón. El plan sabemos que funcionó y Absalón finalmente volvió a estar en la presencia de su padre David. Pero poco después Absalón decidió que ya eso tampoco le alcanzaba. O sea, nada alcanza realmente a los ambiciosos. Y decidió que su padre no era digno de ser rey y planteó derrocarlo y usurpar el trono. Ahora también eso. Entonces, cuando se transgrede la ley, se abre una puerta que solo puede ser cerrada con el arrepentimiento, cosa que Absalón jamás tuvo, ¿sí? Él estaba convencido de su propia justicia y no se arrepintió en ningún momento, como David sí había hecho en su caso. Por eso la historia de David vemos cómo tenemos que manejarnos cuando hacemos las cosas equivocadas. No se trata de que no hay perdón, te vas a morir, te vas al infierno, vas a arder eternamente. No se trata de eso. Está bien ejemplificado y bien escrito en las escrituras que si la persona se arrepiente y clama, habrá misericordia, a pesar de que las consecuencias y el pago de la deuda que haya sido continuarán en pie. Es todo muy muy claro en las escrituras. No podemos tomarlo e interpretarlo de otra forma porque está claro como el agua. Entonces,
Absalón estaba convencido de su propia justicia, y entonces también probablemente fue alentado por la familia de la mujer, ¿no es cierto?, de su esposa en el exilio, que lo convencieron de que él estaba en lo correcto y David equivocado. Ese tipo de... El mundo siempre apoya ese tipo de comportamiento, ¿no es cierto? Y entonces pasó a tomar justicia por manos propias, ¿no es cierto?, al pretender revertir primero ese castigo, ¿no es cierto? O sea, eliminar el exilio como lo que había sido determinado, ¿no es cierto? Y finalmente también usurpar el trono. Cada paso le quería dar uno más, ¿sí? Y ese es el camino de Hasatán: transgredir, rechazar el castigo sin arrepentimiento y tratar de subir al trono del Altísimo. Entonces Absalón le pidió permiso a David para ir al sur de Hebrón para pagar un voto, ¿no es cierto? Como dice el capítulo 15 de Shemuel Bet. David concedió, pero cuando Absalón llegó a Hebrón, se proclamó rey en lugar de David, ¿no es cierto? Ahí comienza la guerra, ¿no es cierto?, interna, una guerra civil. Envió también mensajeros a Ahitofel, ¿no es cierto?, que es el consejero y amigo de David, para que se pusiera de su lado, cosa que este hombre hizo, ¿no es cierto?, traicionando a David y ayudando a Absalón a usurpar el trono. Absalón también mandó llamar a Ahitofel, el gilonita, consejero de David, de Giló, su poblado, cuando se iban a ofrecer los sacrificios. La conspiración cobró fuerza y el pueblo apoyaba a Absalón en números crecientes. Uno puede preguntarse por qué Ahitofel se puso del lado de Absalón, pero descubrimos que Ahitofel era el abuelo de Bathsheba, ¿no es cierto? Y entonces ahí el motivo se aclara. Él nunca perdonó a David por el pecado de haber tomado a su nieta. Y eso lo hizo abierto a la tentación de traicionar a David, a pesar de que era el consejero y amigo de David. David escribió acerca de Ahitofel cuando dice: hasta el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, levantó su calcañal contra mí, ¿sí? Y Ayúa citó este pasuk en Yahanan 13, también aplicándolo proféticamente a Judas. Dice: yo no estoy hablando a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Estaba citando exactamente esa escritura, ¿sí? Y Ayúa dejó de lado a aquel en quien confiaba, porque sabía que Judas lo traicionaría. Al no confiar en su amigo Judas, Ayúa se diferenció de David, porque Ayúa sabía, ¿no es cierto?, que David sí confió en Ahitofel hasta último momento. No obstante, vemos en esto que Ahitofel justamente era un tipo y sombra nada más de Judas, ¿sí? Ahitofel traicionó a David y Judas traicionó al hijo de David. Al ampliar el tipo, vemos que el papel de Absalón era en la usurpación del trono de David, fue luego interpretado por la nación de Yahudá, representada específicamente por los principales sacerdotes. David se negó a luchar contra Absalón y sus hombres por el trono, ¿no es cierto? En cambio, él dejó mansamente Jerusalén, sabiendo que Elohim establecería su trono. En esto mostró la actitud de Yahshua HaMashiach, quien también se negó a luchar por sus derechos al trono, a pesar de que era el heredero legítimo del trono. Vemos el comportamiento completamente inverso de los judíos que insistían en rebelarse contra aquellos que David supo desde el primer momento que todo estaba en manos de Elohim, y que si eso estaba sucediendo era orden directa de Elohim. Él nunca dudó de eso. En cambio, los judíos sí lo hicieron. Y en general todos hacemos exactamente la misma cosa, rebelándonos cuando nos pasan cosas malas, diciendo: el diablo me quiere mal, el diablo me está haciendo mal, o tengo enemigos, o esto o lo otro, algo está pasando, ¿no es cierto?, por lo que me está haciendo mal. Y no es así exactamente, como podemos ver. David, entre tanto, subió la cuesta de los Olivos, llorando mientras subía. Tenía la cabeza cubierta y andaba descalzo, y todo el pueblo que andaba con él se cubrió cada uno su cabeza y lloraba mientras subían. Dice Shemuel Bet 15 en el pasuk 30. Este es el mismo camino que tomó Yahshua cuando llevó el madero al lugar de la muerte. Podemos ver que la experiencia de David es un patrón profético de la muerte en el madero. Dice, cuando David llegó a la cumbre, o sea, la cumbre es Rosh
la palabra Rosh en hebreo, que es cabeza, ¿sí? Donde la gente solía postrarse ante Elohim, Hushai, el arquita, le salió al encuentro con sus vestiduras desgarradas y con tierra sobre la cabeza. La palabra hebrea traducida, como dijimos arriba, como cumbres, Rosh, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rosh Hodesh es la cabeza del mes, ¿sí? Como se puede ver, nada que diga luna nueva, ¿sí? Ese es el significado de Rosh. Y Hanan 19 dice que Yeshua fue clavado en el madero en el lugar del cráneo o la calavera, ¿no es cierto? La palabra griega es cranion, literalmente, de la cual obtenemos nuestra palabra cráneo, ¿sí? Mientras David caminaba hacia la cima o cabeza del Monte de los Olivos, también Yeshua llevó su madero al mismo lugar donde David adoraba a Elohim. Esta era la antigua ubicación del altar de sacrificio donde las novillas rojas fueron quemadas fuera del campamento, cuyas cenizas se usaban para purificar a las personas cuando venían a adorar en el templo. Yeshua, por supuesto, cumplió esta ofrenda quemada como lo hizo con todas las ofrendas. Él cumplió absolutamente todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, fue clavado en el madero fuera del campamento, como dice Ibrí en el capítulo 13, y esto se definió en esos días como 2000 codos fuera de los muros de Jerusalén. ¿Sí? La cima del Monte de los Olivos era precisamente esa distancia. El lugar que hoy se presume que es el lugar del cráneo de la calavera en Jerusalén, no se encuentra fuera de del campamento, ¿sí? Esa colina ahora se parece en un cráneo, pero los arqueólogos informan que este es el resultado de una erosión de más o menos unos 1000 años atrás, lo cual lo descalifica como para ser el original. La historia de Absalón usurpando el trono y el camino de David a la cima del Monte de los Olivos muestra de manera clara y concluyente que la historia de la rebelión de Absalón y la traición de Agitofel es un patrón profético de la muerte en el madero de Yeshua y la traición de Judas. Más tarde, cuando Absalón no siguió el consejo de Agitofel para perseguir a David de inmediato, Agitofel fue lo suficientemente sabio como para saber que David finalmente regresaría al trono. Si sabía que la realeza de Absalón, o sea, esa pequeña insurrección terminaría y él mismo tendría que enfrentarse a la justicia de David por la traición. Cuando Agitofel vio que no se habían seguido su consejo, aparejó su asno, se fue a su casa en su pueblo natal, después de poner en orden sus asuntos, se ahorcó y murió. Lo sepultaron en su tumba ancestral. Agitofel se ahorcó, así como Judas también lo haría más tarde. Entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró. Luego fue y se ahorcó, dice Matilla en el capítulo 27. Más tarde, David regresó al trono y Absalón fue asesinado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la revuelta de Absalón, aunque tuvo un éxito inmediato, finalmente fracasó. Esta historia es profética de la historia de Yeshua. Los principales sacerdotes tuvieron un éxito inmediato, ¿no es cierto?, en su plan para derrocar al rey Yeshua, pero su esfuerzo finalmente fracasará. La rebelión de Yehudá contra el rey Yeshua. Todo el conflicto entre Absalón y David fue profético del conflicto entre los hijos malos de Yehudá y Yeshua, el hijo de David. Absalón representaba a los hijos malos, ¿no es cierto? David representó a los buenos hijos, particularmente a Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? Como hemos visto. Los dos hijos de David, Absalón y Amnón, los dos representan partes o aspectos de una misma cosa, Yehudá. Los hijos de Yehudá fueron criados y enseñados a conocer la mente de Elohim a través de la ley divina. La ley en sí misma es el tutor mediante el cual los niños son llevados a la madurez de la mente de Mashiach, ¿sí? Es el camino que todos realizamos. Sin embargo, cuando la ley se aplica legalmente, ilegalmente, aparte de la ley de Mashiach, ¿no es cierto?, de la mente de Mashiach, tiene el efecto de violar a la novia de Mashiach. El nombre de Tamar significa erecto, erguido, o una palmera, ¿no es cierto? Es el nombre justamente erguido porque es como una palmera. Ella representaba a los verdaderos creyentes de Yahudá, es decir, los buenos hijos. Como mujer también representa a la verdadera novia de Mashiach.
La historia de Amnón muestra que cómo los líderes de Yahudá violarían a la novia de Mashiach. Sus tradiciones religiosas anularon la ley divina y se convirtieron en sin ley. En los siglos desde el regreso de Yahudá de Babel hasta el nacimiento de Yahshua, los fariseos y saduceos de Yahudá se deslizaron constantemente hacia una forma hipócrita de ilegalidad religiosa, ¿sí? Porque era más que legalismo, era un ilegalismo directamente. Luego, Absalón intentaría usurpar el trono del rey, ¿no es cierto? En un sentido extendido, entonces, Amnón fue profético de estos otros imperios que eran ilegales y opresores. Habían violado a la novia de Mashiach, Tamar. Hubo muchas injusticias perpetradas contra la gente de Yahudá durante esos siglos, realmente. Ellos anhelaban la libertad y la justicia. No comprendieron que los yugos de hierro y madera eran el juicio legítimo de Elohim sobre la nación por su pecado. Por lo tanto, al igual que Absalón, se sintieron insatisfechos, ¿sí? Pensando que Elohim, o sea David, no era capaz de gobernarlos correctamente. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros haríamos las cosas mejor que Elohim? Porque David parecía que no estaba haciendo nada a pesar de toda su actividad, ¿no es cierto? Así como Absalom hicieron cosas ilegales para forzar la mano de Elohim. Absalom quemó el campo de cebada de Joab. En el capítulo que citamos arriba, ¿no es cierto? El capítulo 2 de esta serie, mostramos que la cebada representa a los vencedores, aplicables aquí a los buenos hijos de Yahudá. Sí, específicamente profetiza sobre los profetas que fueron asesinados en Jerusalén, culminando con el último de los profetas del Tanás, ¿sí? Yahanan el inmersor, a quien Herodes encarceló y finalmente ejecutó. Ese fue el acto final de quema de la cebada, ¿sí? Que llevó a Absalón a la presencia de David. El rechazo y encarcelamiento de Yahanan fue el evento que inició el ministerio público de Yahshua. Trajo a la gente de Absalón a la presencia del rey Yahshua, hijo de David. Shemuel Bet 14 dice que el rey besó a Absalón. Esto dice que Yahshua se encontró cara a cara con los principales sacerdotes en Jerusalén. Yahshua besó, digamos, a la nación con muchas buenas obras y milagros de curación, pero ellos pagaron su bondad y amor con mal y odio. Me rodean con palabras de odio, me atacan sin causa, responden a mi amor con acusación, pero yo me entrego a la oración, me pagan mal por bien, odio por amor, dice el Salmo 109. Los hijos malos de Yahudá, dirigidos por sus líderes religiosos en el templo, querían un Mashiach que fuera un gran líder militar. Eso era lo que ellos querían, para que pudiera derrocar a los odiados romanos y hacer esclavos del resto del mundo, ¿sí? Creían en la paz mundial después de que el mundo fuera sometido bajo sus pies, por la conquista militar. Este era su concepto del Mashiach, y cuando Yahshua vino como el príncipe de la paz, estaban totalmente en desacuerdo con sus métodos. En su opinión, él simplemente no era el tipo Mashiach. Hay dos príncipes de la paz en la historia profética de David. Absalón fue el primero, su nombre es Absalom, ¿sí? Es padre de la paz, ¿sí? El segundo es Shlomo, que también significa paz. Ambos de estos hombres eran hijos de David, por eso los dos eran príncipes. Pero Absalón fue un príncipe de la violencia, ¿no es cierto? Que fue hipócritamente llamado padre de la paz, no cumplió con su nombre. Shlomo, por otro lado, estableció la verdadera paz de Israel, y de esa manera fue un tipo de Mashiach hasta su caída, ¿no es cierto? Y en ese sentido representó al verdadero príncipe de la paz. Absalón no estuvo de acuerdo con David porque aparentemente no hizo nada después de que Amnón violó a Tamar. Exigió justicia y cuando no se acercó ninguno, derrocó a David y usurpó su trono. Del mismo modo, en los tiempos de Yahshua, la gente no estaba de acuerdo con Elohim porque parecía que no estaba haciendo nada con respecto a la violación que Roma estaba ejecutando sobre Yahudá, ¿no es cierto? La gente oró a Elohim para que se les hiciera justicia, y cuando no hubo ninguna, derrocaron al rey Yahshua y usurparon su trono. No hubo ninguna justicia porque no hubo arrepentimiento. Yahweh no hizo nada para liberar a la gente de su yugo de madera bajo Medo, Persia, Grecia o Roma. Si cuando Yahshua nació en Betlehem y vino a la tierra, nuevamente no hizo nada para liberar a la gente de los
del yugo de madera de Roma. Incluso él tenía el poder de hacerlo, realmente podría haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hizo? La gente no pudo comprenderlo, ¿sí? Pero Yahshua entendió la ley de la tribulación, él la conocía perfectamente porque él es esa misma ley. Así que, como David, parecía que no estaba haciendo nada. Al igual que Absalón, los malos hijos estaban totalmente en desacuerdo con esa política de no hacer nada. Y como Ahitofel, incluso Judas, ¿no es cierto?, el discípulo de Yahshua, estuvo de acuerdo con los hijos malos. Uno pensaría que Absalón debería haber aprendido a no cometer el delito de violación, ya que de ese delito venía reclamando, de que habían violado a su hermana, pero el propio Absalón terminó violando a todas las concubinas de David por consejo de Ahitofel, ¿no es cierto? Esta historia se cuenta en el capítulo 16 de Shemuel Bet. Es peculiar que tantas personas que acusan a otros de injusticia sean culpables de las mismas cosas, y siempre termina exactamente lo mismo. En este caso habla proféticamente del abuso de Israel, la esposa de Elohim. Los jefes de los sacerdotes pensaban que Elohim era injusto al permitir que Roma los gobernaran, pero aún así ellos mismos abusaron de la gente mucho más que los romanos. Yahshua les dijo, los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moshe. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como disfraz hacen largas oraciones, por eso recibirán una condena mayor. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran lo hacen 2 veces más digno del crematorio que ustedes mismos. Matilla en el capítulo 23. Al violar a la esposa de Elohim se hicieron odiosos al padre, precisamente como había hecho Ahitofel. En Matilla 21, Yahshua contó una parábola del reino, ¿no es cierto?, en la que describió los líderes judíos de la época conspirando para usurpar del trono de Mashiach, que ya vimos en el capítulo 18 de esta serie, ¿no es cierto? A los viticultores o granjeros en la viña de Elohim se les había dado autoridad sobre la viña para rendir el fruto al dueño, ¿no es cierto? Elohim, o sea, los frutos de las estaciones. Cuando el dueño de la viña envió criados para recoger el fruto, los granjeros los golpearon, los apedrearon y a veces los mataron, dice la parábola. Absalón sabía que su padre era el rey, por esa razón usurpó realmente el trono. Del mismo modo, también los sumos sacerdotes sabían que Yahshua era el heredero. Lo mataron porque sabían quién era él. Fue una revuelta y rebelión deliberadas para apoderarse de su herencia. Tomamos nota también de que los romanos no eran los viticultores, ¿sí? No se les había dado la custodia del reino de Elohim, ni habían matado a los profetas que eran los sirvientes del rey en la misma parábola, ¿sí? Los romanos no crucificaron a Yahshua. De hecho, Pilatos quería liberarlo, como dice, ¿no es cierto? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, al madero con él. Pilato les dijo, voy a enviar al madero a su rey. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Y con esto, entonces, lo entregó a ellos para que lo ejecutaran en el madero. Así que se llevaron a Yahshua y él salió cargando su madero hacia el lugar que se llama de la calavera y en hebreo Gulgolta. Allí lo clavaron a un madero y con él a otros 2, bla, bla. En los días posteriores a Shavuot, ¿no es cierto?, los líderes judíos del Sanedrín se opusieron a la predicación de Kefá, diciendo que tenía la intención de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Lo acusan en el libro de Masé, en el capítulo 5. En otras palabras, los líderes judíos acusaron a Kefá de responsabilizarlos por la muerte en el madero de Yahshua. Y Kefá les respondió, el Elohim de nuestros padres resucitó a Yahshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Pero quizás el pasaje más importante que muestra la conexión entre los principales sacerdotes del Sanedrín y la usurpación
del trono de David por parte de Absalón está en Macedón, donde Esteban da su sermón sobre la historia del reino de Elohim. Su sermón termina con esto: testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al espíritu de santidad, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, el mismo a quien ahora ustedes han traicionado y matado, ustedes que recibieron la Torá por mediación de mensajeros y no la han observado. No parece un mensaje muy suave, ¿verdad? Yahshua contó otra parábola que estaba dirigida contra los principales sacerdotes. Los que habían sido llamados por primera vez a la fiesta de bodas se negaron a asistir, ¿no es cierto? De hecho, abusaron de los mensajeros, que simbolizan a los profetas, que les habían invitado a las bodas. El reino del cielo es como un rey que celebró una fiesta de bodas para su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas, pero no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros sirvientes con el cargo de decir a sus invitados: miren, he preparado mi banquete, mis toros y animales cebados ya están preparados, está todo listo, vengan a la fiesta de bodas. Pero los invitados no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, los otros agarraron a sus sirvientes, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y mandó a sus tropas a matar a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Luego les dijo a sus sirvientes: la fiesta de boda, la verdad, está preparada, pero los invitados no eran dignos. Obviamente esto se cumplió en el año 70, ¿no es cierto?, cuando Elohim envió al ejército romano para incendiar Jerusalén y destruir a estos asesinos. En otras palabras, Elohim usó a los romanos para ejecutar el juicio sobre Jerusalén. Elohim no envió sus ejércitos a destruir Roma, ¿tá? No los envió contra Roma, porque Roma no había matado a Yahshua, ¿sí? Ellos no fueron los asesinos. Si hubieran sido realmente los culpables, Elohim habría mandado sus ejércitos contra Roma. Culpar a los romanos por la muerte en el madero de Yahshua sería una falsa acusación que ciertamente está prohibida por la ley. Muchos hoy prefieren culpar a los romanos porque es más políticamente correcto, ¿no es cierto? Hace que sea más fácil convertir a los judíos al cristianismo. Esa es la excusa, ¿sí? Sin embargo, al hacer esto, deshonramos a Elohim al no estar de acuerdo con su palabra. Miren lo que dijo Esteban, ¿no es cierto? Él no fue suave cuando fue a ellos, por eso lo apedrearon. ¿Estamos dispuestos a ser apedreados por decir la verdad que Yahweh mismo está esgrimiendo contra estas personas, o vamos a ser políticamente correctos y entregar un mensaje suave? No se trata de entregar un mensaje suave, se trata de entregar el mensaje correcto de manera que esas personas les caiga la ficha y se arrepientan, como tantos sí se arrepintieron en su momento delante de la predicación de Kefá, ¿no es cierto? Si no hacemos esto, estamos lavándonos las manos de su sangre, ¿sí?, que va a recaer sobre nuestras cabezas, la sangre de estas personas que van a seguir en sus errores, al no mostrarle su error, sino tratar de conciliarnos, aceptando su postura, diciendo que, bueno, nosotros somos salvos por Mashiach y ustedes son salvos por la ley, está todo bien, ¿sí? Los estamos condenando, no los estamos ayudando de esa manera, ¿sí? Ser suavecitos y llevar mensajes de conciliación no salva a la gente, no salva a estas personas, no los ayuda, los condena, ¿sí? Y además nos está condenando a nosotros mismos, ¿sí? Creo que la palabra es una escritura inspirada realmente, y nuestro propósito es enseñar lo que dice, porque solo la verdad libera a las personas. Si no la aceptan, lamentablemente será asunto de ellos, ¿sí? Pero no podemos disfrazar el mensaje para no herir sentimientos, ¿sí? No nos encontremos como testigos falsos. También amonesto a todos los creyentes realmente a deshacerse de cualquier odio emocional que puedan tener contra los judíos, contra cualquier otra persona. Pero muchos cristianos también han albergado por siglos odio contra los judíos, diciendo: ellos mataron a Mashiach. Si bien fue así, tampoco es así la cosa. En la actualidad sabemos cómo ha crecido el odio por el sionismo. Todo eso que vemos a través de la conspiración que da vueltas en internet no es exactamente lo mismo, y sin embargo ellos no están odiando al sionismo, sino a todo lo que sea judío. No distinguen absolutamente nada. Estas cosas son impropias de aquellos que profesan el nombre de Yahshua HaMashiach. Eso no puede ser realizado de esa manera. Una cosa es creer y enseñar lo que está escrito en el registro de las Escrituras. Otra muy distinta es tener odio y amargura en el corazón y canalizarlo en algún tipo de grupo que encontremos. Si bien ciertamente afirmamos que los sacerdotes judíos
fueron los que clavaron a Mashiach en el madero, también debemos entender la necesidad básica de que este sacrificio estuviera hecho en sus manos, por sus manos, no podían ser otros. Ellos eran los únicos calificados para ofrecer este gran sacrificio. El sacrificio solamente podía venir de manos de los sacerdotes, ¿sí? Sin ellos, Yahshua, el sacrificio de Yahshua habría sido inaceptable delante de la ley divina. En la parte material debía cumplirse exactamente las cosas según la ley estaba escrita. Así que estos sacerdotes no podrían haber sido romanos, ya que eso habría violado por todo, de todas formas, el sacrificio. Bueno, ahora sí he terminado. Veamos. Dice Carla, y con respecto a esto, ¿cómo puede tomarse el sistema actual con respecto al voto? Porque según entiendo, si no hay que someterse a un rey extraño, está mal ir a votar, pero una manera de estar sometidos es pagar al sistema la multa. Si vos no votás, estás transgrediendo las normas y las reglas del sistema que ha sido colocado encima tuyo. Es simple. Es muy simple. Cuando los deportados fueron a Babel, sí tenía que cumplir las reglas de Babel, no rebelarse para nada. Te pusieron bajo uno, obedeces lo que ese uno te indica, así de simple. Con la única excepción de que no podemos obedecer algo que sea contrario abiertamente a las leyes de Elohim. Esa es la única excepción a la obediencia, en cuyo caso te dejarás matar. No te vas a rebelar, no vas a hacer una rebelión, te dejarás matar. Esa es la otra opción, ¿no es cierto? Si alguien viene y te dice que blasfemes de Elohim, no se te está pidiendo que vayas y hagas una revolución en ese sentido, sino simple y sencillamente que te niegues, como hicieron los amigos de Daniel. Ellos no iniciaron una revolución, ¿no es cierto? Ellos se sometieron absolutamente a todo. Si Yahweh quiere librarnos, nos librará. Si no, tampoco te vamos a servir en eso. Es tan simple como eso. A ver. Exactamente, en ese sentido, Luis está diciendo, no importa tu voto, desde mi punto de vista, él va a poner a quien él quiera, votes o no. En ese sentido sí, pero no se trata de transgredir la ley que dice que estás obligado a votar, Luis, porque la ley de ese sistema justamente dice que estás obligado, así que vos tenés que obedecer a la ley que te ha sido impuesta encima. Tenés que votar de cualquier manera. Por el otro lado, realmente sí, no tiene importancia en sí el voto porque está todo en sus manos en cuanto a la elección final. A ver, si él nos hace votar y elegimos al que él quiere, hay que votar. No, eso no es ayuda, Federico. Nosotros no lo ayudamos a él. Él no necesita nuestra ayuda. Él lo que quiere es que obedezcas. O sea, han estado discutiendo todo esto todo este tiempo. Qué cosa interesante. Así que dejaron de escuchar la charla. Bárbaro. Es fantástico. Bueno, yo creo que ya estuvieron discutiendo todo entre ustedes. Qué lío. Siguen trabajando las cosas, manejando. Hola Andrés, siguen manejando las cosas con sus cabezas y no están entendiendo que ustedes siguen siendo esclavos. Ese es el problema. Son esclavos de uno u otro. Y cuando él te vende a un nuevo amo, vas a obedecer a ese amo, incluidas sus leyes. ¿Cuál es el problema de entender eso? Ninguno. Si el amo nuevo te dice tenés que votar, vas a ir a votar. No interesan los resultados, ni tienen por qué interesarnos, porque justamente, como Luis mismo mencionó, no es él el que va a organizar todas las cosas. Nosotros no ayudamos a Yahweh, simplemente obedecemos.
Esa es la cuestión. Eso es lo que hay que hacer. No ir, ay, vamos a votar al mejor para... obviamente que vas a hacer lo mejor en todo, también en cuanto votamos, pero no se trata de que lo ayudamos a que gane el mejor. No se trata de eso. Él va a poner el que tenga que colocar realmente. Y si vence el peor, ¿cuál sería? Será porque alguna cosa ha sido mal manejada justamente y se ha agravado el castigo. Ese es el asunto. No piensen las cosas como que nosotros estamos participando en sí de esas cosas, porque no pasa por ese lado justamente. Estás diciendo, Carla, mira lo que decís. Esto lo puse por el tema de lo que decía Dani, que en un momento debían servir a Babel igual. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Yahweh dijo eso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo la ley dice que no se pueden someter a un rey que no respete la ley divina. ¡Puya vida! ¿Estamos diciendo que Yahweh se contradice? Eso es lo que estás diciendo acá. Entonces, Yahweh me dice una cosa y después me dice otra y me pone en una situación problemática. No dice eso. La ley dice que no se pueden someter por su cuenta a un rey que no respete la ley divina. Pero si él te puso el yugo de madera o de hierro, sea cual fuere, él te está diciendo, vas y te sometes a él. Yo lo que estoy viendo acá es nuestra rebeldía brotando, saliendo de adentro nuestro. ¿Cómo puede ser? Tenemos que rebelarnos, ¿no es cierto? Pero no es así. Él está diciendo que tenemos que aceptar lo que él impone, sea bueno, sea malo. Y eso vale también para nuestras vidas. Llevémoslos a nuestras vidas y vamos a ver cómo tenemos situaciones en las que naciones, viene el enemigo, ¿no es cierto? Vienen cosas negativas y nosotros nos rebelamos a esas cosas negativas, cuando en verdad tenemos que someternos porque son cosas que Él está trayendo para nosotros. ¿Por qué? Porque en algo transgredimos, aunque no nos demos cuenta. Normalmente no nos damos cuenta, fíjense, es lo mismo que le pasó a Israel. Israel no se ha dado cuenta de nada. ¿No es cierto? Y si nosotros vamos y hacemos exactamente lo mismo, estamos imitándolo. No podemos hacer las mismas cosas que los otros. Y no podemos decir tampoco que Él nos está colocando en una encrucijada sin solución. Porque no es así la cosa. Él te está colocando en esa posición, bajo ese rey, porque vos transgrediste antes. Esa es la situación real. A un justo no lo colocaría bajo esa situación, bajo esa circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, si estás bajo esa circunstancia es porque has transgredido de alguna forma, estás bajo castigo, ¿sí? Hay que someterse a ese castigo, tanto en la vida personal como en la vida corporativa. Yo sé que esto está difícil, ¿no es cierto? Pero es así. Es nuestra rebeldía la que está diciendo, no puede ser, eso es injusto. Pero no lo es a los ojos de Él. ¿Cómo que me fui, Carla? Yo estaba aquí todo el tiempo, pero... A ver, dice Jorge, según sé, la palabra voto tiene su etimología en relación a la palabra latina para voluntad. No, la verdad que no sé. Al votar unimos nuestra voluntad a la de aquellos por quienes se vota. Al votar, nosotros estamos haciendo lo que el sistema ordena. Y eso es una orden del sistema que él ha puesto encima nuestro. Guste o no guste, hay que aceptar las reglas del sistema que él colocó encima nuestro. Así es simple. El problema, ¿saben dónde radica con nosotros? Que estamos convencidos de que la democracia es un sistema de libertad, que nosotros somos libres, que elegimos a los que nos gobiernan, que esto, lo demás aquí, lo demás allá, y no nos hemos dado cuenta que somos los peores esclavos porque estamos bajo yugo de hierro, ni siquiera de madera, ¿está? Estamos bajo yugo de hierro. En este momento estamos en los momentos finales. Ese yugo se va a levantar en breve, todo lo demás. Pero estamos convencidos, porque el sistema nos ha engañado también, de que somos libres. No somos libres. La democracia no es un sistema de libertad. Y eso ya también lo hemos visto mucho, ¿no es cierto? ¿Cuántos han descubierto que la democracia es un disfraz que porque tanto da quien vote, los dos están del mismo lado? ¿Sí? Todos son siempre los mismos, ¿no es cierto? Eso no lo hemos visto ya. Entonces ahí nos tendríamos que dar cuenta de que somos esclavos. Estamos siendo esclavos. Exactamente. Es una tomada de pelo la democracia. Es una forma muy sutil. Este último sistema es el peor de todos, realmente. No por nada es un sistema que está formado justamente por parte de las cuatro bestias. Es el sistema más engañoso, es el engaño más sutil, porque ese es un sistema en el cual han decidido no someter a la gente
por la violencia y la esclavitud directa, sino engañándola y convenciendo a la gente de que son libres y teniendo esclavos que son más productivos de esa manera y hasta son capaces de morir por su esclavizador. Es ridículo, pero esa es la mente con la que hemos sido criados todos nosotros y nos cuesta sacarlo de la cabeza. Las bulas papales nos convirtieron deudores de ellos y las letras chicas en el acta de nacimiento. Yo no le echaría toda la culpa al cristianismo, porque si al final decimos que somos Efraín, la culpa viene desde antes también. Estamos arrastrando bastante más cosas. Y de cualquier manera no es solo el cristianismo. Bueno, son un millón de cosas. Llegaste tarde, Blanca, no importa. Este es un tema áspero, gente. Es un tema que es complejo para nuestra cabeza porque requiere que nos demos vuelta a la cabeza. No somos libres. No podemos estar pensando en este sistema como que hay voto o no voto, esas cosas así. Solamente tenemos que hacer las cosas que el sistema manda, sin mezclarnos con esas cosas, justamente. No interesa y no interesa el resultado de esas votaciones, porque de cualquier manera el que nos va a gobernar va a seguir siendo alguien del sistema mismo. ¿Se entiende? Sea bueno, sea malo, no interesa. Si nos comportamos de forma correcta y nos arrepentimos y hacemos las cosas, aceptamos ese yugo, ¿no es cierto? Que el gobernante que sea elegido sí, ciertamente será más favorable a los hijos de Yahweh. Él siempre lo dijo eso. Él siempre hará que sea más favorable. Si nos rebelamos, termina en la destrucción de Jerusalén, la masacre de la gente, la muerte de todos. ¿Se entiende? Es una situación que no es histórica y que no nos corresponde. Es nuestra situación personal, actual y ahora, y es la situación es nuestra historia de familia. En ese sentido tenemos que empezar a ver las cosas. Es nuestra historia de familia. No es, somos Efraín, pero nos fuimos lejos y mientras tanto Yahudá estaba mandándose toda la suya, así que nosotros estamos... No, las dos partes fueron echadas, ¿no es cierto? Y las dos partes tienen toda su parte de culpa y del todo todavía no hemos regresado. Ninguna de las dos partes. Es más, no nos terminamos de identificar correctamente con todas las cosas, ¿no es cierto? No terminamos de darnos cuenta de que seguimos bajo un yugo. Espero que todo esto sea lo suficientemente chocante para despertarnos a todos, ¿no es cierto? Nunca viví un asombro tan largo y continuo como este. Estoy segura de que sí, Mario. Quédate tranquilo que no sos el único. Realmente todo esto está siendo nos está desatornillando. Son muchas vueltas las que nos está haciendo dar de donde estábamos, que pensábamos cómo eran las cosas, ¿no es cierto? Es vivir de un asombro en otro asombro, porque es mucho lo que hemos estado equivocados y cómo nos está mostrando todas las cosas y todo encaja y todo describe realmente la situación en la cual nos encontramos. Lamentablemente es así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo después voy a estar avisando, pero les recuerdo que el sábado a la tarde entonces tenemos una reunión entre todos, una reunión general para hablar de todas estas cosas, así que si quieren ir revisando las charlas o poniéndose al día los que no están y juntando preguntas para ese momento, vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de otras cosas, otras situaciones que nos están afectando a todos y vamos a tener que hablar de eso y que justamente está relacionado con todo esto que estamos aprendiendo, con la posición correcta que tenemos que asumir con estas cosas. Así que los espero, nos vemos el sábado en esa reunión y para las charlas nos vemos el domingo que viene siguiente, ¿no es cierto? Shalom a todos, hermanos.